Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un nuevo video con una excelente historia de mi ciudad. Antes de empezar el video quiero decir que esta historia pasó en realidad, pero fue escrita y adaptada por Eduardo Liñán, a quien le doy todos los créditos por la adaptación de la historia. Sin más que decir, comencemos. El relato se titula, La enfermera. Este relato dudaba mucho en contarlo por las implicaciones y porque pensaba que al relatarlo la gente me tildaría de loco. Pero tenía que sacarlo y contar lo que vi y sentí, y puedo asegurar que fue real lo que viví. Esta historia sucedió en el año 2012, era una noche fría de diciembre y había asistido a una posada en la colonia Cascajal, muy cerca del mercado municipal. La fiesta se prolongó hasta la madrugada y finalmente se apagó la música y se acabaron las cervezas alrededor de las 4 de la mañana. Como en ese entonces vivía solo, no me preocupaba llegar a mi casa. Además vivía en la colonia California del lado veracruzano y tenía un largo camino por recorrer aún. Así que me despedí de mis compañeros de trabajo y me fui caminando por la calle Canseco hasta la Altamira para tomar un taxi que me llevara al Paso Casablanca. Con pasos lentos y pesados caminé por las calles obscuras y al subir la empinada calle me cansé demasiado, por lo que tomé un respiro en una de las escalinatas que había por la subida. Hacía frío y no se escuchaba ningún ruido, ni vehículos, ni personas. Después de recuperar el aliento, volví de nueva cuenta a caminar hacia el viejo hospital civil y esperar a que pasara algún carro de ruta o taxi. La soledad de esa noche me envolvió y melancólico empecé a observar lo enorme del edificio del hospital y me cuestionaba el por qué lo habían cerrado. Su apariencia espectral y el abandono era imponente y perturbador. Caminé observando los ventanales de madera, como esperando ver algo surgir de entre las sombras, y me senté en una jardinera delante de lo que había sido el acceso principal al hospital. El sueño y la embriaguez que traía me hizo dormitar y de pronto, escuché el ruido de un vehículo que venía rápidamente bajando por la calle. Eso me alertó y en un instante pude notar una presencia a un lado de mí y al observar noté que había una persona, una mujer joven de aspecto pulcro y cabello recogido, que observaba con rumbo de la avenida. Llevaba un abrigo oscuro, con vestido, medias y zapatos blancos. Al observarla noté que era una enfermera. No se me hizo extraño, pues por esos rumbos había muchas clínicas y centros médicos. La saludé y me respondió el saludo con una sonrisa y se dio un diálogo entre nosotros. Le conté que venía de una posada y que iba para mi casa hacia el Paso Casablanca. Ella respondió que había terminado su turno y que iba para otro hospital. Yo, en un intento de fraternizar con ella, comencé a contarle mi vida. Al fin, borracho, me salían las palabras e intentaba ser amable. La joven tan solo me veía con su rostro limpio y sonrisa leve. Antes de que pudiera preguntarle su nombre o a qué hospital iba, vi que venía un taxi y casi brincando, me paré de la jardinera y le hice la parada. Después de pedirle que me llevara al Paso Casablanca, me dirigí a la joven y le pregunté si no quería irse, a lo que negó con la cabeza. Pensando que quizás eso había sido una impertinencia de mi parte, tan solo me despedí y la joven dibujó una leve sonrisa en su blanco rostro. Venía pensando en lo bella que era y me maldije por no haberle preguntado su nombre. Incluso tuve las ganas de regresarme y preguntárselo. Pero el taxi iba muy rápido. Al llegar al semáforo, le hice plática al taxista y le dije que me arrepentía de no haberle preguntado el nombre y dónde vivía a la enfermera, para quizás invitarla a salir.
El chofer del taxi me miró como las personas miran a los borrachos que dicen cosas sin sentido e hizo una mueca de burla. Qué joven enfermera, amigo. Estabas solo cuando te recogí, lo alucinaste. Me dijo el taxista con cara de burla. Sentí un poco de coraje y le dije de la joven con la que estuve platicando, cómo era y que era enfermera. A lo que el chofer negó con la cabeza e insistía en que ahí solo estaba yo sentado y con la misma me había levantado a hacerle la parada, incluso él había pensado que estaba ebrio por hablar solo. Era imposible, no estaba tan ebrio para alucinar o imaginar cosas y menos para hablar con el aire. En ese instante mi mente no entendía nada el asunto. Sabía lo que había visto y casi pude tocar a la enfermera, sentí su presencia, vi su rostro y su sonrisa. Claro que había platicado con ella. Llegué a mi casa ya de día, y aún pensaba en ese suceso. No le encontraba ninguna explicación, por un momento dudé de mí y de la palabra del taxista. Pero no estaba loco y podía asegurar que la vi, como se mira a cualquier persona. Le di vueltas al asunto y lo dejé por la paz. Días después acompañé a mi abuela con un doctor especialista que consultaba en su casa, por el rumbo de la colonia del pueblo. El entrar a su casa era sumirte en interminables recuerdos e historias de la ciudad en fotos y recuerdos que colgaban de las paredes del recibidor de su casa, la cual olía a viejo, alcohol y desinfectante. Mi abuela entró con el doctor, que para mi sorpresa era un joven. Después supe que era nieto del doctor de apellido Salas. Mientras mi abuela era atendida, me puse a observar con detenimiento, entre fotos en blanco y negro de la ciudad, y hubo una que me llamó la atención. Era una donde había varias enfermeras y doctores de bata blanca en un gran patio, una de ellas tenía el mismo rostro que la joven enfermera que había visto en días pasados a las afueras del civil. Sentí una sorpresa tremenda al verla ahí en la foto, que databa de los años 70, lo primero que pensé fue que era abuela o pariente de la joven enfermera que vi. En ese momento salió una mujer de edad de una de las habitaciones, que caminaba en andadera. Al verme me saludó con una sonrisa amable, y no pude evitar preguntarle sobre la joven de la fotografía. Se acercó y miró con sus grandes lentes la foto. Luego de un momento, respiró profundo y me dijo: Ella es Julieta Flores, fue enfermera junto conmigo en el viejo hospital Canseco. Después de decir eso, sentí un escalofrío y luego la anciana se sentó pesadamente en uno de los sillones y comenzó a sollozar derramando unas lágrimas. Ella murió muy joven, atendiendo a unos pacientes con unas enfermedades raras, murió después de unas fiebres y una agonía terrible, decían las compañeras que muchas veces la veían deambular en los pasillos como haciendo guardia, incluso hubo pacientes que nos decían que una señorita amable los estuvo atendiendo durante las madrugadas, aliviando sus dolores y la soledad que muchos sufrían al no tener parientes que los visitaran. Cosa que era increíble, aunque yo siempre supe que ella andaba por ahí, haciendo lo que más amaba. Muchas compañeras la vimos y nos causaba tristeza en vez de miedo, inclusive le llegamos a hacer varias misas. Después de escuchar esta historia no me quedó más que quedarme petrificado y pensando que quizás había platicado con un fantasma. La anciana murió tiempo después, luego de que el doctor que era su esposo se le adelantara en el camino. Cuando pienso en esta historia, que pudiera parecer increíble, me pregunto muchas veces, ¿por qué yo?
¿Qué mensaje querría darme esa aparición? Volví muchas veces al Canseco e incluso entré a explorar el hospital. Pero jamás volví a ver a la joven Julieta Flores, con su pulcro y planchadito uniforme de enfermera. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video. Si fue así no se olviden de dejarme su like, su comentario, y su suscripción si es que no lo estaban. Compartan el video con sus amigos, eso me ayudaría demasiado. Pero bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en un nuevo video. Adiós.